¿Qué tal? Buenas tardes, estimados. Espero se encuentren bien. Bueno, primero para las disculpas del caso el día viernes, bueno, perdón, el lunes. Bueno, no me esperaba yo la situación emergente, por decirlo de esa manera. Yo tenía los planes para que pudiéramos trabajar en el vivero, pues todo se derrumbó. Em, yo no di clase el lunes porque fui a regar las plantitas, si no, Dios guarde, se van a quemar y como ahorita estamos viendo quién nos ayuda a protegerlo porque nos vetaron prácticamente el acceso a la escuela, es de lo que me estoy enterando. Y no sé, ayer quedó la reunión, ayer en lo que estuvieron platicando ustedes. Espero que mi musiquita no se vaya a estar colando en esta presentación, muchachos. Si suena por ahí, me avisan. Entonces, la idea es que, eh, bueno, esta parte introductoria en relación a la información de cómo está la situación. Yo fui en la tarde el lunes y por lo menos entré sin problemas. Yo fui a regar mis arbolitos y ayer me enteré que hay que nos están vetando a acceder. Si yo voy en la mañana, pues yo creo que no me van a dejar pasar. Entonces por eso es que el día lunes pues tuve la suerte que fue en la tarde, cabal en el horario del periodo, estaba yo regando los arbolitos. Bueno. A lo que respecta el tema, pues que estamos pendientes, estamos en la parte de las actividades intermedias, la gestión forestal, como también le denominé a esta reunión, referente a estas actividades. Me quedé pendiente a estar viendo si no estoy mal, en la regulación de la corta. Esto fue la que yo no estuve viendo, es la información adicional que está a este documento. También, muchachos, voy a estar viendo mi internet para que no pierda señal. Bueno, en cuestiones de regulaciones de corta, pues hay que considerar el tema de cómo está nuestra masa o nuestro bosque. Entonces, para un trabajo sostenible, saber otra vez si tengo habilitado el micrófono, ahí está bien. Para un trabajo sostenible, pues podemos nosotros prescindir de información que ha sido o, que ha sido generada por parte del Instituto Nacional de Bosques. Existe un manual o lineamientos de manejo forestal. Creo que sería importante que yo se los compartiera, pero está en internet. Para manejo forestal, que es algunas partes que están componiendo algunos documentos que yo les he compartido. Bueno, este documento creo que tengo que pasárselos a ustedes. Em, la parte que yo extraje ahí literalmente, porque es literal, el tema de regulación de la corta. Entonces, como lo mencionaba, pues para actividades de uso sostenible, de no solo llegar, tumbar, botar todo y sacar madera o leña, pues tenemos que tener presente ciertos criterios de cómo poder manejar nosotros el bosque. Entonces, y como lo menciona aquí, pues es una secuencia de esos cortes mediante un par de años, un volumen determinado. Y esto pues tiene que ir dentro de programas o planes de planificación. Este espacio, pues como lo dice ahí, se reconoce como la regulación de corta por área. Esta puede ser por área, entonces en cuestiones de cuánta área nosotros tenemos permitido cortar en un año específico. También puede ser mediante el volumen, cuánto volumen nosotros tendríamos permitido extraer en un año específico nuevamente o un ciclo. Podemos estar hablando de dimensiones compartidas como lo que sería área sobre volumen. Y un último, pues lo que sería el turno, ¿sí? El turno al cual nosotros podemos estar extrayendo el material. Esto, como lo menciona aquí, según las condiciones del bosque que lo permita trabajar. Bueno,
En el caso de la última información que habla aquí, del turno, esto pues se recomienda aplicarlo en bosques pequeños, en donde la actividad forestal es solamente de las actividades productivas que puedan aplicarse, en donde el total del área forestal o la masa forestal sea pequeña, que no tiene ningún sentido económico ni social, o sea, que no se va a explotar a grandes rasgos, por decirlo de esa manera. Entonces, la aplicación estricta de los principios de manejo forestal sostenible es importante también intervenir los rodales con base a las condiciones biológicas y ecología existente en el área manejada. En un cultivo artificial, obviamente, nosotros manejamos esto, nosotros tenemos cierto control, pero en un cultivo de regeneración, de protección, y como lo menciona aquí, hay que tener ciertas consideraciones a la ecología, al ecosistema. Por eso, pues, se le llama en este caso, pues un manejo, o se recomienda hacer un manejo sostenible y que va a lo que mencionaba, a este documento. Entonces, al final de cuentas, estos son lineamientos técnicos de manejo forestal sostenible sugeridos por Instituto Nacional de Bosque y como lo menciono, pues son de aquellos que rigen en nuestros medios, nuestro ecosistema, aunado al sistema de áreas protegidas. En este caso, pues CONAP dependerá de la ubicación de la plantación o del manejo de cual se quiera estar explotando. Este documento tiene ciertos criterios de regulación de cortas por turnos para espacios pequeños, en este caso, pues inferiores a 45 hectáreas o superiores de meramente o de puro bosque. Entonces, acá nosotros encontramos un pequeño cuadro en donde nos habla de una extensión a partir de una hectárea o inferior a una hectárea y la carga maderable que podamos nosotros tener en un total, o sea, estamos hablando aquí que la carga maderable en ese año por hectárea sea de 100 metros cúbicos, otra que sea entre 100 a 250 metros cúbicos y otra que sea superior a 250 metros cúbicos. Esto pues es intervenible, es recomendable hacer la intervención cada cierto año de acuerdo a cada uno de las condiciones que tenga. Entonces, si nosotros tenemos a un espacio inferior a una hectárea, eso quiere decir que cada año pues tenemos que extraer inferior a 100 metros cúbicos, tiene que ser menores. Entonces, en una extracción de plantaciones forestales naturales o de regeneración o un bosque normal, nosotros solo tenemos una limitante de extraer em, 15 metros cúbicos. Eso pues pueden ser, depende de las dimensiones de árbol, puede ser un árbol o pueden ser dos árboles. Entonces, esto va siempre en función de estar manteniendo la cobertura forestal o manteniendo un bosque. Claro que en ese bosque, o sea, ese número uno o los 15 metros cúbicos, pues ya van cambiando a manera de cuanto más grande sea la extensión. O sea, aquí si tenemos de 1 a 5 hectáreas, eh, podríamos estar hablando de, no sé, 50, 500, más o menos 1000 o 1500 arbolitos, o 1250. Eso quiere decir que debemos extraer, si tenemos un inferior a 100 metros cúbicos de carga de ese espacio cada un año. Entonces, esto siempre va en cuestiones de estar protegiendo la cobertura. Entonces, fácil decir botar todo y venderlo, pero la sugerencia de del manual de lineamientos es proteger la ecología o el ecosistema. Cuando se está hablando de árboles ya maduros y de baja productividad, cuando ya hayamos intervenido, cuando tengamos mayores distanciamientos entre árboles, aparece otro cuadrito. Entonces, la diferencia con la anterior, pues acá
en extensiones pequeñas, pero como esas extensiones pequeñas, pues podríamos entender lo que sean inferiores a los 75 hectáreas, que inclusive escuchándolo también es un área muy grande. Aquí tenemos para condiciones, como lo mencionaba, cuando ya se haya ejecutado actividades de extracción, cuando ya estemos dejando eh, un espacio ya de recolección. Tenemos también, pues para entenderlo de un poquito más específico, tenemos clases de desarrollo. Tenemos desde bosque maduro o de baja productividad. Aquí estamos hablando de un número inferior a los 250 árboles por hectárea, o sea, 100, inclusive 70 árboles por hectárea. Tenemos el área, de acuerdo al área forestal que tengamos, sean 5, inferiores a 5 hectáreas, mayores de 5 hectáreas hasta 15, o tenemos mayores hasta 45 hectáreas o superiores. De acuerdo a cada una de las clases de desarrollo, como lo mencionaba, bosque maduro de baja productividad, cuando ya hay menor cantidad de árboles por hectárea, cuando tengamos un bosque maduro, cuando tengamos esos 250 árboles por hectárea o superiores, nuevamente acá pues tiene a un lado las condiciones ideales en cuestiones del número de plantas, o también se tiene a la par el número de baja productividad, igual de esta parte. Y aquí habla de una manera general, sean condiciones de madurez o sean de baja productividad. Bosque maduro, pues pueda entenderse y que tengamos nosotros las características idóneas para estar haciendo las cortas finales. Entonces, también aquí entra en juego el tema de pendientes, porque también tiene mucho que ver el tema de escorrentías, el tema de cuánto nosotros podemos intervenir. Acá, pues, entre el rango que aparecen de 45 hasta los 60 grados, perdón, pendientes en promedio, en porcentaje. Entonces, tenemos aquí el tratamiento máximo que nos permite hacer o lo que nos permite trabajar en un espacio inferior a 5 hectáreas, acá en un bosque maduro o de baja productividad. O sea, nosotros podemos cortar todo. Esto pues con un planteamiento de estar haciendo trabajos inferiores a la reforestación o volver otra vez a cubrir ese bosque. Toda esta intervención tiene que ir de manera legal, ¿sí? No hay cabida de estar haciendo trabajos sin un acompañamiento de CONAP o de la institución INAP, porque si no estaríamos infringiendo ciertas normas de la ley forestal o de las leyes de áreas protegidas. Entonces, esto va precisamente a bosques muy maduros y de baja productividad, o sea que ya hayamos aprovechado en su totalidad, que el número sea inferior a 250 árboles por hectáreas. Entonces, la recomendación en este caso, pues, tiende a ser corta total o cortas selectivas. Esto, como lo mencionaba, para preparar el terreno de estar estableciendo una nueva plantación. Y pues, como les digo, tiene que ir de manera legal, ¿sí? De acuerdo a las condiciones de manejo, cómo se haya trabajado ese manejo, cómo se haya coordinado con la institución INAP, pues será la forma de cómo se vaya a interactuar. También se tiene otro tipo de corte anual permisible. El corte que nosotros podemos contar o cortar a cada año que nos permite es de acuerdo a ciertos criterios de regulación, como lo mencionaba hace ratitos, áreas y volúmenes combinadas entre sí. Puede ser solo volumen, pues en este caso metros cuadrados, perdón, metros cúbicos de madera. Y, y hacia abajo vamos a ver que aparece, tenemos en cuestiones de área y turnos para cuestiones de baja productividad y menor cantidad de áreas. Entonces tenemos el corte anual permisible igual a un incremento. Entonces acá nos habla de un escenario en donde debemos de implementar esto. Esto debe implementarse en bosques naturales, coetáneos que tengan la misma edad o plantaciones que se hayan establecido
También puede aplicarse en bosques naturales incoetáneos, o sea, que no tengan la misma edad, que están árboles más maduros que otros, unidades de manejo mayores a 45 hectáreas, cuando el volumen actual es igual al volumen ideal. Y así tenemos diferentes escenarios de acuerdo a cómo nosotros podríamos extraer área, en este caso área de volumen, o sea, la área que tenemos y el volumen que nosotros vayamos a extraer, o solo enfocado a lo que sería el volumen. Y tenemos tres condiciones, en este caso, corte anual permisible, igual al volumen actual que tengamos nosotros ahorita, el volumen de nuestro rodal o el bloque. ¿Cómo obtendremos el volumen? Porque ya estoy metiéndome a temas de volumen. Esto siempre tiene que ver con las primeras mediciones que hemos hecho, el diámetro, la altura del pecho, y también tiene que ver la altura, que es otra de las dimensiones que espero nosotros vayamos a ejecutarlas en campo directamente en la escuela. Entonces, estas dos, mediante fórmulas que han sido, por decirlo así, creadas por FAO, de acuerdo a factores de fórmula de forma de un árbol, estaríamos estimando volúmenes de un árbol específico, o volúmenes específicamente comerciales. Entonces, eso pues nos va a dar ese volumen actual y pues determinar un volumen ideal para estar haciendo cada uno de estos cortes. Entonces, cada poco tenemos como eso, pues volúmenes ideales, incrementos actuales, pues aquí ya nosotros ya vamos metiendo datos un poco más, por decirlo así, estadísticos en cuestiones a lo que sería incremento de las masas. Esto pues requiere de cierto análisis en ese sentido, de cómo vamos progresando en el tema del volumen de nuestros espacios. En cuestiones a áreas, o sea, o cortar solo por áreas, tenemos esta interacción entre la corta anual permisible, en este caso, pues va a dar resultado según el volumen de las cortas finales, o sea, tener un volumen del corte final que nosotros esperamos y el volumen de las cortas intermedias, o sea, cada una de las cortas que podamos nosotros efectuar cada 5 años. Por turnos, pues acá el corte anual permisible es igual a sumatoria de los tratamientos silviculturales. Esto aplica a unidades de manejo donde la actividad forestal no es significativa en términos de área, pues aquí, como lo mencionaba, no tiene fines comerciales a gran escala. Entonces, de los cuadros 2 a las 5, pues va un poco más enfocado al tema de el aprovechamiento forestal. En ese caso, pues cuestiones de producción o comerciales. Tenemos aquí una información pues, en relación a lo que es coetáneo o incoetáneo, o si no suena en otro lado, dicetáneo, referente a la edad que tienen los árboles. Esto pues va en cuestiones a la homogeneidad. Tenemos un pequeño explicación para cómo implementar la corta anual permisible. Para bosques latifoleados, pues la estimación de la corta anual permisible basada en área de aprovechamiento, en este caso, área. Entonces, en situaciones donde hay superficies de bosques menores a 90 hectáreas, no necesariamente es conveniente la división del mismo en compartimentos para la realización del aprovechamiento anual. Entonces, en este caso, pues es más factible en base a las áreas definidas o por lapsos periódicos entre ciclos de aprovechamiento. Entonces, este ejemplo está dentro del documento de los lineamientos como para guiarse. Entonces, las áreas definidas de esta manera se denominan áreas de aprovechamiento periódico. En un espacio forestal nosotros podemos establecer áreas de aprovechamiento periódico donde nosotros vamos a estar extrayendo de acuerdo a ciertos cálculos volúmenes de madera. Entonces tenemos mediante esta ecuación, ¿cómo obtenemos estos datos? Pues tenemos el volumen total aprovechable, este siempre en metros cúbicos, esta información en metros cúbicos, y el volumen comercial por hectárea. Entonces, obtenemos esto, pues haciendo estas interacciones entre cada uno de los factores.
donde tenemos la corta periódica permisible, o sea, por un corte. La anterior, pues referente a corta anual, que serían cortes por cada año. En este caso, pues el corte periódico pueden ser a ciertos años específicos. Por lo general, pues suenan mucho a cada 5 años. Entonces, tenemos aquí la interacción otra vez de cada uno de los valores. Y, por ejemplo, en este pequeño ejercicio o pequeño ejemplo, tienen un bosque de 100 hectáreas, se establece un censo para esos 100 hectáreas, se hicieron un volumen por todos por todos los árboles que están dentro de ese bosque. Ahí vamos a ver más adelante qué es un censo y qué resultarían ser el tema de, cómo sería el tema de hacer inventarios mediante muestreos. Entonces, el volumen total que nosotros podemos extraer, tenemos acá que tenemos 50 metros cúbicos por hectárea, que es lo que tenemos ahí arribita. Tenemos el área total, son 100 hectáreas. En total tenemos 5.000 metros cúbicos, que sería, vamos a ver, el volumen, a ver, ¿dónde está ese valor? Volumen total aprovechable. Ese volumen es el volumen que nosotros aprovecharíamos de esas 100 hectáreas y cortáramos todos de una vez. Determina el plan de manejo que se va a intervenir en el bosque cada 5 años, donde nosotros nos establecemos que vamos a interactuar o vamos a estar trabajando cada 5 años. Entonces, el ciclo de corta mínimo establecido será de 20 años. Entonces, vamos a también determinar en cuánto tiempo vamos a extraer toda nuestra producción final. Entonces, en este caso, en 20 años, por lo que vamos a tener que extraer cada 5 años un volumen de 1.250 metros cúbicos cada 5 años. Entonces, esto, la información del volumen, pues, va a estar cambiando a medida del tiempo. Entonces, el área de aprovechamiento periódico es el área que nosotros vamos a estar extrayendo cada cierto año. Si tenemos 100 hectáreas, vamos a poder intervenir en este caso, pues, cada 4 intervenciones, esas 4 intervenciones, pues, referente a las 25 hectáreas. Entonces, lo que vamos a extraer, o el área que vamos a estar aprovechando cada 5 años, son 25 hectáreas. De esas 25 hectáreas vamos a estar aprovechando 1.250 metros cúbicos cada 5 años. Esto son 4 intervenciones antes de llegar a la corta final. Cuando nosotros efectuemos toda la corta final, ya estaríamos dejando el espacio como o una clase de desarrollo de una plantación madura. Entonces, todo esto, pues, de manera entendible, cómo sería la corta, en este caso periódica permisible. Pues este documento acabo de actualizarlo dentro de la clase en línea, la última clase en línea que está dentro que se llama Manejo de Plantaciones Forestales. Y aunado a esto, pues también viene el tema de gestión forestal. Aquí tengo agregado o ampliado un poco más de información y que va directamente a lo que sea otra consideración u otra variable de la masa forestal y que nos va a determinar la estructura de la masa, si es una masa homogénea, monoespecífica o heterogénea, o en este caso mixta, aunque estas son un poco más descriptivas en cuestión a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, pues, no voy a tratar, en este caso, pues el conjunto de árboles y vegetación leñosa y herbácea, pues, que ocupa una extensión y tiene una interacción entre sí de acuerdo a las condiciones ambientales, pues se denomina masa forestal. La estructura de la masa, pues es en cuestión a la distribución diamétrica, en cuestión de los diámetros que ustedes ya han ido a medir.
Esto nos informa el número de pies mayores existentes, mayores a los 20 o a 30 centímetros de DAP, en el caso que sea de interés en el área del área comercial, y en este caso, pues existentes. Todo esto de las variables, pues son obtenidas mediante censos forestales o mediante monitoreos en, o lugares para estar monitoreando. Todo esto pues compone, si bien una información como un inventario forestal, o compone solo una información que podamos requerir en cierto momento. Entonces, tenemos una masa homogénea cuando la mayor parte de los pies, o sea, los árboles mayores que la componen, pertenecen a una especie arbórea. Esto específicamente a las especies que tengamos. Monoespecífica, cuando todos los pies que están dentro de este espacio forestal, pero específicamente son de una especie arbórea. Esto pues resulta ser un poco más aplicado a situaciones comerciales o de plantaciones comerciales o industriales. La masa heterogénea, tenemos pies mayores de varias especies arbóreas sin clara predominancia de una sobre otras. Masa mixta formada por 2 o 3 especies arbóreas con presencias claramente mayoritarias de una de ellas. Aquí pues es una mezcla entre específicamente estos tipos de masas. Entonces, en cuestiones de la espesura de las masas forestales aparece otra variable que sería el área basimétrica. En cuestiones de espesura también tiene mucho que ver, son las dimensiones que nosotros colocamos en los marcos de plantación y que va enfocado a la densidad o el número de plantas que tengamos en un espacio. El área basimétrica. Esta trata de expresar la relación entre la totalidad de la superficie de las secciones normales de los árboles, o sea, el DAP, el total de DAP que existe en un área. Obviamente este DAP expresado en metros cuadrados sobre hectáreas o sobre el terreno que ocupa. Entonces, esta se representa mediante la letra G. Entonces, este G es el área de cada una de las secciones o el DN o el DAP de cada uno de los arbolitos. Nosotros ya fuimos a medir los arbolitos, ya tenemos un diámetro a la altura del pecho. Ese diámetro lo tenemos que llevar a metros. Obviamente, la mitad de ese diámetro es el radio. El radio elevado al cuadrado multiplicado por pi nos va a dar el área. Y ese área pues resulta, o lo debemos de sumar cada una de las unidades que tenemos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 8 arbolitos en un área X. Esas 8 arbolitos, sumamos todas las áreas que ocupan, la tenemos que convertir a hectáreas y tendremos un número específico que nos va a determinar cómo está la espesura, por decirlo de esa manera, nuestro bosque. Qué tanto tupido puede estar, qué tanto podemos nosotros intervenir y qué tanto no. Entonces, el área barométrica, como lo mencionaba, es una variable de referencia al manejo, perdón que aquí se me fue ahí la G, de la masa forestal, que se trata de un parámetro que nos resume en gran medida sus características. Una de las variables más utilizadas para el estudio de la espesura de las masas, nos permite conocerla y controlarla, como lo menciono. En cuanto más peso tengamos, nosotros podemos intervenir. También es otra de las variables que nos permiten decir, actuamos o interactuamos o no lo hacemos. Es otra de las variables más utilizadas en el estudio de pues como lo mencionamos, nos permite conocerla, voy a leer otra vez. Es fundamental para la gestión forestal. Combina el número de pies, o sea, los árboles que están de pie, que existen en una masa, y con las dimensiones de estos, pues, pies reflejadas en sus secciones normales. Todo esto en relación a lo que sería cada una de las áreas de los árboles que nosotros queramos estar midiendo. Esto puede ser mediante un censo forestal que podemos tomar todos los DNs de 100 hectáreas, o puede ser para, para, o puede ser también para monitoreos. Entonces vamos a establecer ciertos, mediante cálculos, cuántos
mediciones tenemos que hacer y estos datos pues van a ser analizados en gabinete para estar viendo qué acciones vamos a generar, a trabajar siempre a futuro. Este tipo de actividades pues, van más enfocadas a medios comerciales que van para aprovechamiento del bosque, no tanto para las actividades de cobertura o de recuperación o de regeneración, que ahí pues todos estos trabajos requieren de tiempo y dedicación, que pues es algo que no creo que se dé en un tema natural. Área basimétrica es uno de las variables que figuran dentro del inventario forestal. El inventario todavía no lo hemos visto, ya vamos a tener que aterrizar en el tema de inventarios forestales. Como lo menciono, estuvimos viendo primero los diámetros normales o de diámetro a la altura del pecho. Nos falta ver alturas. Ahorita pues vamos a comprender cómo está el sistema de área basimétrica. Entonces, esto requiere de determinar este parámetro en un bosque para obtener bueno, esta se puede tener mediante una sencilla muestra o puede entrar, como lo mencionaba, como inventario. Se considera área basimétrica normal o completa cuando presenta una situación ideal, en este caso, pues, de un número 26,67 o un rango a 34,60. O también puede ser un espacio excesivo saturado de acuerdo a un número superior. Y si el número es inferior, en el caso que sean cero, pues tengamos un espacio claro, o sea, muy raso o muy talado. Entonces, se tiene aquí abajito un ejemplo para la aplicación del área basimétrica o el área basal. Primero, pues, considerar que este DN o el DAP, la medición que se efectuó, pues, es la que vamos a estar utilizando. Ustedes ya fueron en el bosque, ustedes ya utilizaron cinta métrica para determinar el DAP mediante dividir el factor que nos dé mediante pi. Este, eh, este diámetro, si nosotros la dividimos en dos, nos va a dar el radio. Obtener el área de un círculo a partir del diámetro, el radio o la circunferencia es sumamente sencillo. Solo buscamos las fórmulas de cada uno, pero normalmente la que es más fácil de memorizar es pi por radio al cuadrado. Esta eh, pi, pues ya sabemos ese valor, y el radio, pues tenemos que llevarlo a metros. El dato que nos dan siempre va a ser en centímetros, pero nosotros vamos a necesitar llevarlo a metros. Entonces, en el caso de los primeros datos, que trate de repetir tres para hacerlo más sencillo, tenemos 15 centímetros, que sería 0,15. 0,15 por 0,15 o 0,15 elevado al cuadrado multiplicado por 3,1416 nos va a dar 0,7 de área, ¿sí? 0,7 metros cuadrados. Efectuamos estas conversiones por cada uno de los DAPs que hemos extraído esto, pues podemos hacerlo mediante un Excel. Alguien que se pueda crear un Excel cuando estemos en campo para hacer más simplificado todo el trabajo, pues y a eso va un poco el tema de agricultura de precisión, que va a tratar de simplificar más la extracción de datos. Esto, pues, para hacer un ejemplo sencillo, está la calculadora, pero en el caso de que sean trabajos más extensos, imagínense, ustedes tener 60 unidades de muestreo en un bosque, 60, 90, estemos hablando de condiciones extensas de 100 hectáreas, de 200 o más hectáreas. Hacer eso a calculadora es algo muy tedioso y que va a requerir mucho tiempo. Entonces, el efectuar esto mediante el cálculo y que nos esté determinando de manera rápida, pues es lo que nosotros necesitamos en campo. em, y que se efectúen de manera automática. Obviamente hay algunos datos que necesitamos hacerlo más análogo, por decirlo de esa manera.
Entonces, la suma de cada una de las áreas, como lo mencionaba aquí, es de llevar el radio, el diámetro partido 2, el radio que nos dé, multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado, nos va a dar, multiplicado por pi al final, nos va a dar el área de cada uno de los arbolitos. Este dato, pues, 0.63 resulta ser la suma de cada uno de las áreas que tenemos. Si no estoy mal, fueron 7 arbolitos. Y el ejemplo, pues, nos menciona de que tenemos 150 metros. Donde fuimos a medir esto, ficticiamente, tiene 150 metros. Entonces, esas condiciones de medición pudo haber sido el cuadrado pudo haber sido rectangular, elíptica, dependerá también de ciertas condiciones del terreno, que eso pues vamos a verlo más adelante. Entonces, al final, nuestro resultado es de que en 150 metros tenemos el área de, bueno, tenemos esos 0.63 metros cuadrados. Estos a la hora de dividirlos, o sea, 0.63 entre 0.015, que es la hectárea que representa, nos va a dar que tenemos 42 metros al cuadrado por hectárea. Entonces, nuestra área basimétrica para este ejemplo es que tenemos 42 metros al cuadrado por hectárea. Esto ya efectuado en gran cantidad en diferentes unidades de muestreos y llevados a un análisis estadístico nos va a dar un número ya más real de nuestro espacio para que nosotros veamos mediante este cuadro qué tan, cómo está la espesura de nuestro bosque. Entonces, en lo normal, según Peter Carpenter, el dato del 22 al 34, ese rango tendríamos una espesura normal, en este caso completo, donde los árboles pues tratan de aprovechar su recurso que tienen y compartírselo entre ellos mismos sin entrar al tema de competencia. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? Espero no se hayan dormido. Entonces, esto, como lo menciono, son datos que nos van a permitir intervenir, hacer algún tipo de consideraciones al aplicar eh, cortes, o sea, estar extrayendo algún material. No solo, aquí se vieron 3 tipos al menos de consideraciones en cuestiones de experiencia que se tiene de cómo intervenir en cuestiones de raleos y podas. Tenemos aquí mediante los lineamientos de INAV, tenemos varios cuadros que van enfocados a cómo extraer. Este ejemplo es sumamente sencillo que tenemos aquí eh, para que ustedes lo puedan estar revisando despacio. Obviamente el examen va a tener este ejemplo. Entonces, de acuerdo a las condiciones que se den, y se va a poder ejecutar esta actividad. Mañana vamos a ver inventarios forestales, tal vez el viernes coloco este otro ejemplo u otro ejercicio de acuerdo a lo que esté aquí en cuestiones del área basimétrica y las cortas anuales permitibles o periódicas permitibles para que ustedes puedan practicar en ese sentido. Entonces, esa es la información, muchachos, de este día. Y es sumamente sencillo esta información. Mañana vamos a ver áreas, perdón, el inventario forestal, que sí está un poquito más pesadito. No está complejo, pero está fácil. Al igual que lineamientos de INAM, a la hora de aplicarlos en campo, existen ciertos cuadros que recomiendan llevarlo de una manera más sencilla, pero también existen ciertas consideraciones y análisis estadístico que
lo que nos llevan es tratar de aplicar el número más real posible del tema de número de muestras, de, de también el área que nosotros podamos estar obteniendo. Entonces, esto pues para llevar lo más real el dato del estado del cual se encuentra el bosque y hacer estas consideraciones. Todo va en cuestiones de cómo estar interactuando, cómo interviniendo. Entonces, normalmente no solo es ir a estar botando árboles, eso no es el fin del tema forestal, sino que hay que estar haciendo ciertas consideraciones en todo el ciclo del cultivo del árbol y establecerse periodos a la hora de estar extrayendo madera. Entonces, si nosotros nos pasamos en cuestiones de poda, de raleos, eh, podemos ya tener ciertas repercusiones más adelante. Esos muchachos, alguna duda que tengan, alguna pregunta. Se escucha bueno, muy pesado todo esto o no se logra entender, pero ya llevado a campo, cuando usted en algún momento les toque el tema forestal, volver a recordarse a estos datos, pues en algún momento les puede estar funcionando. Como les digo, pues en el tema del curso, lo que vamos a hacer es aplicar ciertos ejercicios, llevamos ejercicios en cuestiones al establecimiento de plantaciones, ustedes ya saben, cuestiones de densidades o el tema de calcular el número de árboles. em, en este caso, pues regulaciones de corta, cuánto podemos, regulaciones periódicas de cortas, cada 5 años, de acuerdo a las condiciones de área, pues cuándo podemos extraer, y también volumen. Y lo otro, pues los datos de las variables que entran en juego en lo que es inventario forestal. Entonces, ahí estamos muchachos, ya no hay otra situación que ampliar de este tema. Mañana pues vamos a ver el tema de inventarios forestales. Eso es. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este dato? Todo claro. Voy a cambiar gracias ahí, voy a cambiar tengo un horror ahí dentro del documento que acabo de presentar y luego lo voy a cambiar para que ustedes lo puedan leer más adelante. En cuestiones de eso, pues hasta aquí está ese tema y ya no hay mayor situación que emplear. Entonces pueden colgar esta llamada.